en el curso que se dictó el día de ayer, ¿no? Que un poco complementa el curso que inicia el día de hoy, ¿no? Los que han sido partícipes básicamente han visto la dinámica que hemos venido manejando, y los que no, vamos a empezar a conversar un poco de todo lo que respecta en general a la logística, ¿no? Pero muy puntualmente a esta posición o esta función tan importante, ¿no? Y tan destacada además dentro del proceso logístico, ¿no? De mi lado, muy brevemente, y solo lo voy a hacer esta primera sesión, ¿no? Mencionaban ahí un poco mi recorrido y mi perfil, ¿no? Y sí, pues me ha tocado moverme por industria cementera, de consumo masivo, de cuidado personal, de construcción y automotriz también. Entonces, tengo por ahí unas cuantas experiencias de todos esos procesos tan ajenos y tan distintos y tan complejos, ¿no? Pero ahora lo que corresponde en esta sesión es justamente eso, ¿no? Más allá de compartirles conceptos o de mencionarles alguna vivencia, es guiarlos, ¿no? Guiarlos en sus dudas, en la experiencia que ustedes, estoy seguro, también tienen, y si no la tienen, no hay ningún problema, justamente estamos en el lugar correcto para aprender si no tenemos un conocimiento muy profundo, ¿no? Yo con eso me voy a ir muy contento. ¿Listo? Entonces, somos más de 40 por lo que veo en este momento, ¿no? Y similar a mi curso anterior, voy a hacer un pequeño ejercicio aquí en el chat, ¿no? Les comento, quiero que como tal la sesión sea de mucha interacción entre ustedes, ¿no? Y mi persona claramente, ¿no? Que puedan comentar, Gerson, a mí me pasó esto en una industria, tenemos este problema o tuvimos este problema, no sé, lo solucionamos de esta forma, este concepto no conozco, este sí conozco, y de repente es algo que es muy nuevo, muy particular, ¿no? La logística tiene eso, que cada industria tiene particularidades en cuanto a los problemas y las soluciones, ¿no? No es nada o para nada similar una problemática logística de una empresa pesquera a una problemática logística de una empresa automotriz, por ejemplo, ¿no? Por variables, por condiciones, ¿no? Por procesos, por controles, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, yo muy brevemente aquí en el chat, un poco para conocernos y romper el hielo, me gusta en general en las sesiones que dicto, donde he tenido la oportunidad de dictar en general, pues que sean muy dinámicas, muy abiertas, ¿no? Sientan total apertura de comentar o de preguntar simplemente, Gerson, esto no conozco, y de repente podemos ahondar, o para la siguiente sesión podemos pues traer algún caso, algún ejemplo que pueda hacer que la comprensión sea mucho más fluida, ¿no? Claramente, pues, lo que todos esperamos es que sea una comunicación respetuosa, ¿no? Y hacer ameno este espacio. ¿Listo? Entonces, solamente para cerrar y ya para arrancar y conocerlos un poco y meternos de lleno a la sesión de hoy, los felicito de verdad por tomarse el tiempo a esta hora, ¿no? Seguramente cansados la mayoría de la jornada, ¿no? Que muchas veces es agotadora, pero están invirtiendo ustedes su tiempo para poder conocer o de repente refrescar o simplemente repensar, ¿no? Alguna de repente de las ideas que yo les comento, de repente ustedes dicen, oye, como lo ha hecho Gerson, me hace sentido, pero voy a darle este nuevo enfoque, ¿no? Asociado al problema que tengo, por ejemplo, en la empresa donde laboro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, seguramente varios de los conceptos ya conocen, pero me voy a ir muy tranquilo sabiendo de que hice que puedan repensar alguna de las cosas que ustedes ya conocen. ¿Listo? Entonces, con algunos de ustedes les decía, ya he compartido la sesión anterior, pero con los que no, vamos a hacer este pequeño ejercicio, simplemente que puedan colocar su nombre, un guión, a qué posición tienen o a qué se dedican. Soy estudiante, soy coordinador, soy asistente, soy analista, soy, no sé, soy emprendedor de repente, y en qué ciudad o país se encuentran, nada más. ¿Listo? Entonces voy a arrancar yo un poco para saber de sus experiencias y aterrizar mucho mejor lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Listo? Entonces yo voy a poner aquí, soy Gerson. Vamos a poner por acá, siéntanse en total libertad, por favor, de mencionar. Y estoy en Lima, Perú, en este momento.
¿Listo? Ahí está. Gianfranco, almacenista o almacenero, como le decimos nosotros de Venezuela, bienvenido. Galo de Ecuador, docente. Ajá, Galo, ¿tú crees entonces? ¿Docente de qué exactamente, Galo? Si no es indiscreción y nos puedes contar, por favor, Galo, de Ecuador. Gianfranco, almacenista también dice producción de alimentos, comedores industriales y restaurantes, perfecto. Luis, emprendedor, créeme Luis Torres, que muchas de estas cosas para tu negocio te van a servir. Me ha tocado eh, trabajar de la mano en algunas asesorías recuerdo mucho de una chica que ella entregaba estos detalles, ¿no? No sé, para Navidad, para cumpleaños, para Día del Amor, de la Amistad, qué sé yo, y muchos de los conceptos le ayudaron a manejar mucho mejor su emprendimiento. Genial, genial, genial. Ajá, ingeniero electrónico. Tú sabes entonces qué es un PLC, Galo. Por supuesto que debes saber qué es un PLC. Eh, Dajiana o Dayana, discúlpame si lo pronuncio mal, estudiante Colombia, mucho cariño siempre digo yo para Colombia. Buenas noches, Jervis, auxiliar de almacén Venezuela, bienvenido. Carmen, de aquí de Perú, asistente administrativo. Estudiantes de Ecuador. Irene, de Ecuador también. Mariela, de Perú, asistente. Bienvenidos, bienvenidas. Cassandra dice, a realizar inventario. Cassandra, ¿y te refieres a que trabajas en una empresa que ofrece el servicio de inventario o exactamente a qué? Sí, sí, por ahí me puedes contar también, por favor. Administradora de tienda, dice Cristina, asistente contable, dice Bake, también lo mencionaba que es bastante y muy relevante la contabilidad en cuanto al tema logístico. Solandia dice tercer ciclo de negocios internacionales, bienvenida, te va a ayudar mucho a que puedas complementar. José, Marcelo, asistente de administración. Henry, que es estudiante. Analí, cotizador de una empresa en el área de logística y abastecimiento. Súper, súper. Galo, sí, controlador lógico programable, exactamente, Galo. Qué bueno, bienvenido. Milton, de Guatemala, Milton, jefe de logística empresa madera en rollo, perfecto. Muchos de estos conceptos estoy seguro y me va a ayudar más bien, Milton, que tú nos puedas contar de repente casos actuales o casos pasados, ¿no? Problemas o soluciones que has podido dar, nos va a aportar a todos. Jennifer de Colombia es estudiante, bienvenida. Moisés, auxiliar de almacén. De nuevo, León Sergio, de México. Bienvenido, Luis, ingeniería comercial aquí en Perú. Edwin, que va a empezar a estudiar ingeniería industrial, muy bien, vamos a ser colegas entonces. Una empresa. Cassandra, así es, en una empresa de logística en República Dominicana. Perfecto. Estoy seguro que muchas de las cosas que vamos a ver te van a hacer sentido y que sobre todo tú como persona que tomas inventarios vas a darte cuenta muy fácilmente de las buenas, pero sobre todo de las malas prácticas que muchas veces se encuentran en los inventarios como tal. Listo, listo muchachos. Eso ha sido básicamente el ejercicio, ¿no? Un poquito ya para cerrar todo este lado de conocernos y adentrarnos ya en la sesión como tal. Les decía, ¿no? Yo básicamente mi experiencia he iniciado alguna vez como asistente logístico, luego he sido analista logístico, luego he sido supervisor de almacén, luego he sido analista de operaciones logísticas, luego he sido coordinador de operaciones logísticas y actualmente soy jefe de almacén, ¿no? Y lo estoy complementando actualmente con una maestría, pues para seguir adquiriendo conocimientos, ¿no? Y para seguir escalando en el rubro y sobre todo ver el negocio desde otra perspectiva. ¿Listo? Ya eso es un poco para que conozcan de mi perfil y, como les decía, siéntanse en total confianza de poder mencionar, comentar, compartirnos, ¿no? Alguna experiencia, duda o limitante en el chat. ¿Listo? Entonces, mientras yo voy abriendo por acá la presentación para arrancar de una vez. Denme un momento, por favor. Lo que sí les comento es que ahora que comparto yo, a ver, denme un segundo por acá. Un segundo por aquí.
A ver, que cada cierto tiempo voy a ir yo acercándome o voy a ir leyendo, mejor dicho, el chat y leyendo sus comentarios, ¿no? Porque obviamente yo voy a estar mirando la presentación. ¿Listo? Solo quiero ver acá que por algún motivo me sale un error. Denme un segundo, por favor. Quiero cerrar aquí, abrir algo para poder presentarles de la mejor forma. No me quita un minuto. Denme un segundo, por favor. Listo, está, ya cargó. Listo, ya estamos por acá. Pero ya sigue cargando el contenido, que parece que tiene bastantes imágenes y por eso bastante. Ajá, acá está. Uy, no sé por qué se mueve, no me permite. Acá está. Uy, ahora sí. Por algún motivo está fallando. Listo. Les pido por favor que me confirmen si pueden ver lo que estoy presentando. Por favor, a ver, me fijo en el chat. Ayúdenme. Sí, ¿no? Por ahí veo varios pulgares arriba. Perfecto. Solamente para leer lo último, dice. Uy, a ver, a ver. Listo, acá, uy, no sé por qué está tan trabado hoy día la sesión, debe ser porque hay demasiado tráfico de datos. Perfecto. Solamente para leer aquí a José, que es contador público, y a Gianfranco, que me comenta por acá, que dice una métrica de producción, compras, mi intención es generar un histórico anual de comportamiento en el almacén. Ajá, a ver, vamos a empezar para entenderte, Gianfranco, antes de entrar. Mi intención es generar un histórico anual del comportamiento en el almacén. ¿Cómo puedo segmentarlo? Pero ¿qué cosa, qué histórico? ¿De ventas, de flujo, de ingresos, de salida? ¿De qué exactamente? Detállalo ahí, por favor, Gianfranco, y lo podemos abordar. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces nos abocamos aquí a nuestra sesión del día de hoy, 20 de enero, ¿no? La primera para este curso de asistente de logística y almacén, ¿no? Y cuando hablamos como tal de la operación logística, ¿no? Porque aquí no solamente hablamos del tema de almacén, sino netamente de toda la cadena, de todo el flujo logístico, ¿no? Existen diferentes actores, ¿no? Sin embargo, este curso se enfoca muy puntualmente, y por eso así se llama, en el asistente de logística y almacén, ¿no? Un poco para aterrizar el tema, porque de repente en algunos otros países, ¿no? Hemos visto que hay personas de México, de Ecuador, de Colombia, de El Salvador y de repente de República Dominicana también, no sé si de algún otro país de Venezuela obviamente, me estoy olvidando, y le llaman de alguna otra forma, ¿no? Pero básicamente, más que en el nombre, el perfil, ¿no? Del asistente de logística y almacén es bastante estratégico e importante, ¿no? Es súper vital en la operación porque es quien le da vida, porque es quien mueve el motor, porque es quien empuja, por decir así, el proceso logístico operativo, ¿no? Para que finalmente se lleve a que un cliente o nuestros clientes estén pues conforme con nuestra promesa, con nuestro servicio, con nuestra entrega, ¿no? Con los productos que hemos llevado, etcétera, etcétera. Entonces, el asistente de logística, para empezar y haciendo todo un pequeño concepto, ¿no? Trabajar en logística, como yo siempre lo digo cuando me toca capacitar a mi equipo, incluso cuando me toca entrevistar a alguien, no es para cualquiera. Y eso lo digo así con total transparencia. Trabajar en general en logística no es para cualquiera. ¿Por qué? Porque necesita que uno sea muy resuelto, ¿no? Necesita y más de uno de ustedes que trabaja o ha trabajado o va a trabajar en algún momento en el rubro, se va a dar cuenta que tú puedes haber planificado el día de hoy, sí, mañana tengo mi camión a las 8 de la mañana, tengo 8 personas, tengo 4 montacargas, los productos están separados y toda tu planificación está perfecta, ¿no? Toda tu planificación.
Pero resulta que de repente mañana vas a la bodega, al almacén, a tu centro de distribución, y les cuento porque me ha pasado, y llegas y no hay luz, no hay energía eléctrica, por alguna falla, algún desperfecto, ¿no? En esa parte de la ciudad están haciendo algunos trabajos, hubo un accidente, hubo un cortocircuito, lo que quiera que sea. O simplemente el camión de la empresa que yo contraté y que es muy confiable, pues se le pinchó la llanta y ya no llegó. O se le malogró, no sé, los frenos, el sistema de transmisión, la caja, no sé, y no llegó, ¿no? Entonces, por eso, a eso me refiero con que trabajar en logística no es para cualquiera, ¿no? Entonces, con mucha más razón el asistente de logística, porque tiene que ser, les decía yo, alguien muy resuelto, porque los problemas se van a dar en todo momento, ¿no? Entonces, justamente como se enfrenta día a día, en cada momento a situaciones un tanto adversas, necesita, ¿no? Dar soluciones, necesita tener mucho criterio, necesita ser muy cuidadoso, por ejemplo, con la información, con la data, con la toma de decisiones, ¿no? Pensar un poco más allá o estar un paso adelante, como se dicen. Oye, si pasa esto, puedo hacer esto. Si me llega una cantidad muy grande, paro aquí este despacho y mejor atiendo acá, porque si no mi patio va a estar muy lleno y tal. Y esas decisiones se toman así muy en caliente. Porque el día lunes puede ser que el patio de maniobras, ¿no? El patio de maniobras, entiéndase, donde están los camiones que entran a cargar, que salen cargados, etcétera, etcétera, camiones, motos, furgones, creo que en Colombia les dicen tractomulas, ¿no? Este, eh, puede ser que el día lunes, por ejemplo, haya sido un día bajo y tuvimos un flujo normal y todo funcionó como yo lo planifiqué, pero de repente, no sé, el día martes, hoy o el día miércoles, resulta que sí tenemos un pico de pedidos por atender, porque tenemos muchos clientes que debemos, ¿no? Entregarles. Entonces ahí sí cambia, ya lo que me funcionó el lunes ya no me funciona ahora. Entonces mi decisión ahí tiene que ser distinta. Oye, no, mejor paro aquí, o aquí que tenía 2 personas, no, necesito 4 personas mejor, y 2 personas que atendían a producción, solamente que tienda una, y etcétera, etcétera. Tengo 4 montacargas, mejor le pongo uno más, ¿no? O de repente con esos 4 voy a soportar la operación, y así podría mencionarles una infinidad de ejemplos. Entonces, ¿a qué los llevo con toda esta pequeña historia que les cuento? Que el gran corazón, ¿no? O sea, la persona que ejecuta, que transforma, que está ahí, como se dice, al pie del cañón, como se menciona muy coloquialmente, ¿no? Es el asistente de logística, ¿no? Es el asistente, justamente quien trabaja de repente de la mano del supervisor, de la mano del coordinador de almacén o de logística, como se le llame, olvídense, les decía del nombre como tal, ¿no? Simplemente es la persona que es el socio en ese momento, ¿no? De quien lidera esa operación y que muchas veces y en la mayoría de momentos reemplaza o está al mando operativo, ¿no? Al mando en el piso para decidir o simplemente para ver cómo está el personal y, oye, necesitamos avanzar aquí más, necesito, no sé, más gente o elevar las cosas que están pasando, ¿no? De repente el asistente dice, no, tengo que hablar esto con la jefatura, o con el coordinador, o con el supervisor, con el analista, o con quien quiera que sea, ¿no? Y tengo que reportarle esto que está pasando, que de repente me excede, o sea, que no sé cómo abordarlo, o que no estoy muy convencido de hacerlo, ¿no? O que simplemente quiero contrastar su opinión o no, para ver si mi análisis él también lo comparte y lo podamos implementar para solucionar este pequeño impasse, problema, restricción o lo que quiera que sea que haya encontrado. ¿Listo? Entonces, todas estas cosas que he mencionado, que suenan muy bonitas y muy importantes, en el día a día son bastante estratégicas, les digo, ¿no? O sea, el asistente es muy vital. Por parte de la estructura, a veces hace que el mismo líder de operaciones, ¿no? De repente esté analizando otro tipo de información. De repente está mirando indicadores o costos, ¿no? O la misma gerencia. Les digo porque personalmente me pasa. Estén revisando proyectos a futuro, ¿no? O estén revisando algunas cosas un poco más estratégicas, el presupuesto del año, los avances, etcétera, etcétera, o alguna presentación que se requiere para finanzas, ¿no? De cómo estamos impactando nosotros logísticamente, ¿no? Con el negocio, con la rentabilidad, que en muchas ocasiones, y les repito, ¿no? Se lo digo en primera persona,
uno no está en el día a día, o sea, no está en si el camión llegó a las 9 de la mañana y si tiene 4 personas para atenderlo. No, justamente según se ha diseñado, se ha distribuido, ¿no? O está la estructura, el analista, de la mano de repente del supervisor, del asistente o como se llame, es quien más bien aborda estas situaciones, ¿no? Entonces, esa persona va a estar muy de cara a cara a los problemas, a las restricciones, a las complicaciones, a los reclamos incluso, ¿no? Algunas quejas y tal. Entonces, toda esta historia que les digo, ¿no? Todo esto, todo este previo que les cuento, es porque, les digo, el asistente, logística, como les digo, ¿no? El analista, el supervisor, como le llamen en cualquier empresa o país, es alguien muy vital, es alguien muy estratégico, es alguien que mueve como tal o que empuje el camión, como se menciona coloquialmente. ¿Listo? Entonces, en esta primera clase, ¿no? De las 5 que vamos a tener, igual vamos a ir saltando conceptos porque es muy complejo que en logística hablemos de un tema sin abordar otro, ¿no? De repente vamos a empezar a hablar de las funciones y vamos a empezar a ver cómo el inventario se realiza, o vamos a hablar de las funciones del asistente de logística y almacén, y vamos a ver cómo se relaciona con el despacho, con la distribución, con las devoluciones, etcétera, etcétera, ¿no? No sientan que de repente nos estamos yendo por un lado, sino que es el almacén como tal, ¿no? La cadena de suministro como tal, es muy nuclear, o sea, y cuando me refiero a que es muy nuclear, significa que está muy en el centro y afecta ¿no? O perjudica o ayuda directamente a muchas áreas, al área comercial, al área de venta, al área contable, al área de seguridad patrimonial, no sé, al área administrativa, etcétera, etcétera. Entonces es casi el corazón como tal de la operación. Ni qué decir al área productiva, ¿no? Nosotros trabajamos muy de la mano y muy en el día a día con ellos. Entonces, por supuesto que ser así de importante y de neurálgico, ¿no? Nos va a hacer que podamos abordar o abordemos muchos temas que están relacionados a todas las demás áreas, subáreas o gerencias, como se le llama. ¿Listo? Vamos a ir por acá, ¿no? El rol del asistente, un poco ya lo que les he mencionado, ¿no? Hace un match con lo que dice aquí, ¿no? El asistente es quien hace que la operación funcione todos los días. Así de puntual, ¿no? El asistente es quien hace que la operación funcione todos los días. Y de nuevo, ¿eh? Porque me ha tocado a mí, les decía, ser asistente, ser supervisor, ser analista, ¿no? Y ahora de repente donde me toca una jefatura, ¿no? O liderar ya todo un equipo, ¿no? No significa claramente, pues, que la operación yo no tenga ni la menor idea de qué se trata. Todo lo contrario, ¿no? Yo estoy más bien muy encima y controlo cómo se va moviendo el flujo, ¿no? Pero les digo, quien finalmente, ¿no? Y eso es algo que sí los invito a que lo tengan muy claro, muy en claro, es que el rol del asistente como tal es justamente hacer que las cosas pasen. Que si llegó el camión, listo. Yo como asistente, pues no sé, ¿no? Si ya todos tenemos un proceso claro, ¿no? Una planificación clara y funciones establecidas, es como, no necesito ninguna validación, no necesito que, por ejemplo, Gerson me diga, oye, sí, atiendan o recepcionenlo. No, ya tiene un suficiente nivel de empoderamiento para decidir, y listo, este camión se pone en este lugar, vamos a descargarlo, tales personas, necesitamos 2, 3 personas, ¿no? De repente yo soy el encargado de la recepción como asistente, listo, entonces voy a hacer que se cuadre, que me entregue sus documentos, voy a verificar su guía, voy a verificar qué productos trajo, qué cantidades, además voy a hacer la verificación física, ¿no? Estoy diciendo tareas al aire, voy a hacer el registro en el sistema, voy a firmar el documento dando la conformidad, o de repente me toca notificar al área de calidad para que venga a ver y verifique que el producto que nos han traído, por ejemplo, como una materia prima, cumple con los estándares establecidos, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es pura acción, es un 30% de gestión, ¿no? Gestión documentaria, gestión de repente documentaria, o sea, con mi proveedor y de registro en la computadora,
y un 70% de acción, ¿no? De acción operativa, de bajar el camión, de mirar, de revisar, de ir, de verificar, ¿no? De repente de traer a los montacarguistas, a los auxiliares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy, muy puntual, muy, muy clave, y es algo que de repente ya los que han pasado esta etapa, o están estudiando, o están en esta etapa, es eso, ¿no? El asistente es quien hace que la operación funcione todos los días, ¿no? Incluso en las operaciones no existe un solo asistente, incluso va a depender, les repito, por eso que hablo muy de forma general, ¿no? Hay empresas que tienen uno o dos asistentes, no sé, uno por turno, o algunos tienen un asistente que se aboca netamente a recepción y uno netamente a despacho. Por ejemplo, yo en la estructura que yo lidero, yo tengo dos asistentes, uno que se encarga netamente de toda la recepción de importaciones, ¿no? Y claramente tiene un conocimiento distinto, ¿no? Porque hay que ver un tema documentario, de los contenedores, ¿no? De todas las fichas técnicas, etcétera, etcétera, y él coordina muy de la mano con el área de compras y el área de exportaciones, ¿no? Justamente porque recepciona esto. Y tengo otro, por ejemplo, que es el asistente de despacho, ¿no? Que él más bien coordina mucho con el área de distribución, ¿no? Porque distribución es quien nos habilita los camiones, ¿no? A veces las motos, los furgones. Entonces, él tiene un conocimiento distinto. Él más bien revisa que ya las guías para que la unidad, por ejemplo, salga, estén correctamente emitidas, ¿no? Que tengan las órdenes de compra respectivas, que la unidad haya llegado, que la unidad esté en óptimas condiciones, etcétera, etcétera. Toda la documentación que se necesita para poder entregar al cliente. Entonces, se dan cuenta que podemos tener un mismo rol o un mismo perfil, pero con funciones distintas, ¿no? Con conocimientos distintos. Entonces, esta forma de dividir, ¿qué te permite? Que tú puedas tener más ordenada la actividad, ¿no? Les repito, es muy relativo y hay que ver cada operación cómo funciona mejor. ¿Listo? Seguimos por acá, ¿no? Entonces, finalmente, esto ya se da por descontado, ¿no? Porque todo lo que les conté al inicio como introducción, ¿no? Y les he ido mencionando como tal, es eso, ¿no? Que es un asistente como tal de logística y de almacén. No es solo un apoyo, ¿no? Y eso es un concepto que les digo, ¿no? Cuando ustedes lideren o cuando ustedes, o si ya les toca liderar algún proceso logístico, ¿no? O más adelante, eh, no es netamente alguien que simplemente me va a ayudar en el día a día, ¿no? Y eso es algo que incluso es muy poderoso, porque por ejemplo en mi caso, ¿no? Los asistentes que yo tengo, yo les digo siempre, no es de forma irreal, ¿no? Yo les digo, esta posición no solamente asiste a los procesos, o sea, asiste en los procesos logísticos. Esta posición, que está muy en piso, ¿no? Muy en la operación del día a día, tiene que tener y absorber ese conocimiento para formarse correctamente y más adelante poder ser ya un coordinador, ¿no? Porque imagínate, ¿cómo tú vas a llegar de repente a ser un coordinador en un lugar si tú no tienes idea qué significa que un camión venga y que traiga menos mercadería o que traiga más mercadería, o te digan acá está el documento de pesos y medidas, o no sé, o cualquier otra condición si tú no tienes ese conocimiento, ¿no? Si tú no sabes si los pallets son en qué presentación, de qué forma, ¿no? Cómo es que se estiban los productos, se cargan los productos, etcétera, etcétera. Estoy dando muchos ejemplos al aire, ¿no? Pero justamente ese conocimiento hace que tú, no sé, me pasa con mis asistentes, ¿no? O sea, ellos están totalmente entrenados, ¿no? Y toman decisiones muchas veces que pasa que no me consultan y no es ni siquiera porque no lo quieren hacer o porque yo no les conteste, sino a veces, ¿no? Yo les doy en determinadas funciones o procesos que ellos puedan decidir como tal, ¿no? Claramente, pues, detrás de ellos hay un expertise, hay un criterio, hay una confianza de mi lado, ¿no? Tienen un largo recorrido y a veces, pues, me toca, les digo, estar en una reunión o estoy pues haciendo una presentación como tal y no puedo contestar, no podemos parar la operación a que ustedes me esperen a que yo termine luego de una hora y les conteste, por ejemplo, o les valide alguna cosa. Ahí está el criterio, ahí está el análisis, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque no solo es un apoyo, o sea, mi mensaje final es que
que el asistente como tal no debe únicamente esperar recibir órdenes o funciones y ejecutar. De repente en un inicio, cuando es alguien muy nuevo o que está en una etapa muy de entrenamiento, es válido todavía, ¿no? No conoce el proceso, no conoce la industria, el ritmo, cómo se manejan las cosas, totalmente válido. Pero luego de un tiempo, no sé, el tiempo, ya eso es muy relativo también, ¿no? Únicamente encasillarlo a algo así me parece que es poco provechoso para ambos, ¿no? Para mí desde el lado de jefatura, ¿no? Porque es un apoyo real y me va a soportar en decisiones, y para mí como asistente, por ejemplo, porque sin eso, o sea, sin ese criterio, sin ese desarrollo de criterio, no voy a crecer. Voy a simplemente estar en la posición de esperar la orden, ejecutar. Esperar la orden, ejecutar, ¿no? Entonces, no voy a estar desarrollando el, oye, yo haría esto, o yo en esta situación decidiría esto, o priorizaría aquí, o miraría allá, ¿no? Y esto es finalmente lo que hace que uno crezca en todo sentido, ¿listo? Entonces, esa es una segunda cosa que me gustaría que se puedan llevar ustedes también, ¿listo? Igual, antes de venir por acá, me gustaría ver si alguien ha hecho algún comentario. A ver, solamente me han puesto confirmado y de algo que he mencionado seguramente. Gianfranco dice flujo de entradas y consumos de insumos planos, como también el rendimiento, trabajo en una cocina, ¿cómo puedo hacer? Ah, ya, sí, sí lo podemos hacer, Gianfranco, para no irnos, porque eso es, si quieres, todavía no está tan asociado a lo que estamos viendo. Cerca de finalizar, podemos ver de forma general cómo darle una estructura a tu situación. ¿Te parece? Por favor. Sergio dice, ¿ya has utilizado Power BI? ¿En qué sentido? Por supuesto que nos ayuda, pero ¿por qué la pregunta? ¿O es la respuesta al compañero, ¿no? Porque más allá de cómo se usa la herramienta, es qué información tú quieres ver, ¿no? ¿Qué información quieres analizar como tal? ¿No? Dicen entradas y consumos, que entiendo que es como un Cardex, ¿no? Que es lo que entra y lo que sale, y una trazabilidad lo tienes en un Cardex, ¿no? Porque por día, por semana, por mes, por trimestre, lo que quieras, puedes tener como que tus tasas de consumo, ¿no? Y para hacer, y una sugerencia para no dejar ahí la, la respuesta así como que incompleta, hacer una proyección para pedidos inteligente, o sea, sí, ¿ya? El Excel o cualquier otra herramienta de soporte te va a dar un número, por supuesto. Pero créanme que si fuera así de sencillo, ninguna empresa quebraría o ninguna empresa tendría problemas de stock o de sobrestock o de quiebre o algo, ¿no? El día a día y la realidad es muy distinto y mezcla más allá de los consumos, ¿no? Que por supuesto es un dato importante, ¿no? Es un histórico, es un promedio. Está también mucho el conocimiento, está también la estacionalidad. De repente, creo que me mencionas que trabajas en cocina, no sé si en todo el año el ritmo de ventas sea igual, seguro que no, ¿no? No sé, en fiestas de repente es más, entonces menos, entonces juegan muchas variables, entonces no es suficiente con una, pero sí es un buen punto de partida por si algo, Gianfranco. Listo. BI, uso Excel en OneDrive, usar Power BI, te recomiendo el BI, y habría que ver, el BI te da más presentación que como tal análisis, ¿no? Yo creo que, que, que para de repente lo que él quiere llevar a un Power BI es más visual que como tal análisis, esa es por lo menos mi opinión. Atraso por accidente de carretera, dice comercio exterior, perfecto. Estuve en una empresa donde me encargué de facturar, hacer inventario, preparar los despachos y toda esa logística. Ajá, José, es fuerte porque hay empresas que no están bien organizadas. Sí, sí, eso pasa también. O sea, que hay momentos donde sí, ¿no? La estructura de repente o el proceso como tal hace que tú tengas que realizar la logística de entrada y de salida, ¿no? A la vez. Y de repente sí, logísticamente lo puedes hacer, sin embargo, pues, ¿no? Habría que ver en qué volumen es el que se atiende, ¿no? Ya vamos a ver más adelante o en otras sesiones a qué errores nos estamos expuestos, ¿no? Ante una operación, por ejemplo, de ese tipo, ¿no? O sea, creería yo que si el volumen es muy alto, estamos más expuestos
a cometer más errores a que como tal tener una gestión o un control debido, ¿no? Yo hacía la recepción de mercadería registrada en el sistema facturado, la única ayuda era de los muchachos del camión que iban ordenando con el montacarga. Sí, sí, no, a veces toca de esa forma, ¿no? Dice, Sergio, toda área tiene que tener comunicación con los demás, especialmente las áreas de logística y almacenes. O sea, sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que eso no lo he ni siquiera mencionado, porque además, o sea, no olvidemos algo, o sea, miremoslo de esta forma, que de repente ya lo han oído, pero va a cambiar su perspectiva en cómo funcionan las cosas. Nosotros en almacén, en logística como tal, todas las demás áreas son nuestros clientes. Son nuestros clientes. Ciertamente ellos no pagan, no compran. Son nuestros clientes, ¿no? En empresas muy maduras y robustas nos evalúan. O sea, pasa, ¿no? El área de producción te va a evaluar a ti. Y te va a evaluar a ti a ver si tú lo atiendes en tiempo, en forma, si le entregas en el momento que necesita, en los códigos que necesita, si no lo tienes retrasado y tal y cual. Entonces, eh, al ellos ser clientes, ¿no? Por supuesto que se necesita una comunicación muy profunda, ¿no? ¿No? Para incluso entender las necesidades, incluso eso es una estrategia que entre jefaturas uno busca, ¿no? Es la famosa actividad de voy a reunirme contigo para conocer cuáles son tus dolores, se dice, ¿no? Ok, dime qué cosa de mi proceso, de mi gestión, de mi área, es lo que a ti te perjudica o no te gusta o te parece que somos deficientes. Ah, esto, listo. Sobre eso voy a atacar y ahora vamos a implementar, tener una reunión semanal para alinear de repente inventarios, prioridades, clientes, etcétera, etcétera. Por supuesto que es importante. O sea, me atrevería a decir que en cualquier tipo de relación laboral, comercial, cliente interno, cliente externo, la comunicación es algo muy transversal y que por supuesto es muy importante. José dice es que la empresa está en crisis y me ha tocado dar la cara en todos los ámbitos. Una vez me tocó manejar un camión, wow, está complicada la cosa, José, pero estoy seguro que eso también te está ayudando a desarrollar, a conocer sobre todo un poco más de todo el proceso. Porque si no hay comunicación, pues no finalizarían los procesos. Sí, sí, o sea, incluso me atrevería a decir que los procesos se pueden dar. El tema es en qué forma se van a dar. ¿Se van a dar bien? Voy a tener un feedback, o sea, yo de repente lo estoy haciendo de una forma y él me está diciendo, o cómo me está percibiendo. Está percibiendo que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y yo igual a él, ¿no? A lo mejor, no sé, no tenemos buena comunicación y yo no le digo que entregarle algunos pedidos a producción en los lunes me es muy pesado, porque ese día tengo mucha recepción de proveedores y prefería hacer los martes. Y podemos alinear ahí la cosa. No sé, por supuesto que la comunicación ayuda, ¿no? Dice José, claro, siempre se me ayudó a conocer puestos que no sabía que siquiera existían. Válido y muy provechoso para ti, José. ¿Listo? Seguimos por acá entonces, ¿no? ¿Dónde trabaja un asistente? ¿No? Un poco lo que les decía, el asistente se mueve donde la operación lo necesita, y sí, ¿no? Hablábamos, bueno, en el otro curso, ¿no? Igual los que no han participado, ¿no? Pero igual lo menciono, ¿no? El proceso logístico, el proceso de almacén, tiene grandes procesos, ¿no? Hay muchos más, por supuesto, ¿no? Pero los grandes procesos o las grandes actividades, ¿no? El almacenamiento, perdón, la recepción, el almacenamiento, el despacho, ¿no? El inventario, algunos le agregan la distribución también, eso es bastante teórico, ¿no? Finalmente se resume en logística de entrada, en lo que yo almaceno, y logística de salida, ¿no? Esos son logística de entrada, entiéndase, como los productos que ingresan a mi empresa, a mi almacén, a mi flujo logístico, y logística de salida son los productos, materias primas, insumos, repuestos, qué sé yo, que salen de mi proceso logístico, que salen de mi almacén, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Alrededor de todas esas actividades, por supuesto que el asistente es vital, ¿no? Porque les decía, todos esos procesos, por supuesto que hay que encaminar como tal qué hacer, cómo hacer, ¿no? Hacer que las cosas pasen, como les decía, ¿no? Ejecutar, decidir, recibir, contar, registrar, mirar, analizar, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo, hace un momento mencionaba una de las compañeras, ¿no? A mí, normalmente yo programo o procuro programar, en coordinación obviamente con el área de cumplimiento, de contabilidad y con la empresa, los inventarios generales, ¿no? En el mes de octubre, en el mes de noviembre, ¿no? Cercanos al cierre anual como tal. Y los inventarios generales lo ejecutan una empresa tercera, ¿no? Para que uno en almacén no sea juez y parte, o sea, para que uno que trabaje en el día a día en almacén no sea también el que cuente las cajas, las bolsas o los sacos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se contrata siempre una marca extranjera y esta marca extranjera o esta marca nacional, ¿no? Que hace inventarios, viene con todo su equipo, su staff, ¿no? De inventariadores y empiezan a contar, ¿no? Ok, listo, acá tengo 10 cajas, acá 5, y luego se hace una validación y con eso sacamos, no sé, ¿no? Los sobrantes y los faltantes. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque toda la labor, ¿no? De los asistentes, ¿no? En el día a día, se aterrizan como tal en el inventario general. El inventario general es como el gran examen, ¿no? Es como que toda la gestión que yo tuve en este año, cómo decidí, cómo despaché, si despaché correctamente, si se me perdieron productos, si ingresé productos en cantidades cerradas, y etcétera, etcétera, ¿no? Es un reflejo de toda la operación, pero como tal, de las labores que ejecutó nuestro asistente. Entonces, es así de importante, es así de transversal en la operación logística. Incluso hay compañías, hace muchos años yo trabajaba en una empresa de cuidado personal que hace pañales, y ahí tienen un asistente de inventario. ¿Por qué? Porque una empresa de ese volumen de productos, ¿no? No puede darse el lujo de no tomar inventarios cíclicos diarios. Y la labor de esta persona todos los días era, no sé, teníamos, por ejemplo, casi 3.000 códigos, ¿no? 3.000 códigos distintos, entre repuestos, insumos, materia prima y producto terminado. Entonces, cada día él tomaba aleatoriamente un listado de cada una de estas categorías, ¿no? Insumos, repuestos, materia prima y producto terminado, ¿no? Y las contaba físicamente, iba, ok, listo, acá tengo 10, de este otro código tengo 20, de este tengo 40, y listo. Y iba al sistema y hacía el contraste. Todos los días, esa era su función. Entonces, además de todos los procesos que mencioné, también puede darse el caso, viendo la empresa, dependiendo para ellos qué tan importante sea controlar el inventario, pueden además activar una persona que, por ejemplo, vea netamente inventario. En otra empresa, ¿no? Donde el flujo de camiones, o sea, de entrada y salida de camiones, esto es una empresa de producto de construcción, ¿no? Allí, por ejemplo, hay una posición que es asistente de patio, ¿no? Del patio de maniobra. Y todo esto, o sea, se dio porque nos dimos cuenta que el flujo de camiones de entrada y de salida se estaba convirtiendo en un cuello de botella porque se hacía un desorden, ¿no? No teníamos como que una secuencia que mientras uno salía, perdón, mientras uno entraba, el otro justo salía, mandábamos un camión a la balanza, ¿no? Para pesarse, pero ya había otro y se generaba una cola, y los camiones pues no es que puedan moverse muy fácilmente, ¿no? Imagínense un camión de 30 toneladas, ¿no? Un semi-trailer, entonces, nosotros, bueno, en consenso, pues junto con ese momento la gerencia y esto, se decidió abrir una posición de asistente de patio, ¿no? Asistente de patio de maniobra. Y esta persona se encargaba justamente de eso, ¿no? Ver qué camiones tenía, qué pedidos tenía, ¿no? De qué proporciones era cada uno, y él era como un veedor, y listo, este está saliendo, listo, que entre el otro, la balanza está vacía, listo, que vaya el otro a la balanza, era como un gran ordenador de todo el flujo. Y por supuesto eso nos impactaba en tiempos, ¿no?
sea, nos hacía mucho más eficiente. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Eso redunda en el mensaje que aquí aparece, ¿no? El asistente se mueve donde la operación lo necesita. Y seguramente hay algún proceso más que les ha tocado a ustedes ver, ¿no? Donde también puede participar como tal un asistente de almacén, un asistente logístico. ¿Listo? Entonces, todo esto que ya les he mencionado, pues sí, ¿no? Termina en redundar aquí, ¿no? ¿Cuál es el rol finalmente dentro del equipo logístico? No es netamente de apoyo, ese es el primer mensaje que les decía. Yo creo que un asistente o un buen asistente debe apuntar a que tenga autonomía suficiente para decidir, ¿no? Por supuesto que hay decisiones que son muy estratégicas o decisiones que son muy importantes o muy sensibles y sí, claramente necesita una validación, pero yo se los digo con toda transparencia. Un asistente que netamente espere recibir las órdenes para ejecutar, yo creo que no está haciendo la labor como se espera, ¿no? Creo que incluso él mismo no se está ayudando a su crecimiento como tal. Entonces, el asistente como tal conecta el plan con la ejecución, totalmente, ¿no? Lo que les decía, de repente, pues no sé, el analista, el coordinador, el jefe, la posición que sea, ¿no? O en las reuniones que existen entre áreas se dicen, ok, la otra semana el plan es que el lunes vamos a atender 10 carros, el martes solamente 5 porque van a llegar 5 a dejar producto terminado, el miércoles van a dejar materia prima, etcétera, etcétera. Y a partir de eso vamos a asignar recursos, ¿no? El lunes va a haber un solo turno de trabajo, el martes 2, el miércoles vamos a traer, no sé, personal extra, ¿no? Por darle ejemplos. Y el Excel y la presentación y el PowerPoint o como quiera que sea, acepta todo. La planificación puede salir perfecta y con eso yo me calzo exacto para que el día sábado o el día viernes o el día domingo, si es una operación 24/7, termine yo exactamente lo que he planificado. Perfecto, perfecto. Eso le digo, es la realidad. En las reuniones, en los comités, todos los números calzan y son perfectos, ¿no? Pero en el día a día y en la ejecución, ¿no? Eso no pasa así. Me darán la razón ustedes, eso no es así, ¿no? No pasa que todos los camiones y los proveedores y los clientes llegan exactamente a la hora. Tendría que ser todo muy perfecto. Incluso que todas las personas se demoren el mismo tiempo para descargar un carro, para cargar otro carro y que no haya ninguna falla y así, etcétera, etcétera. Entonces, el asistente conecta el plan con la ejecución. Listo, yo tengo esta planificación, pero la ejecución como tal, o que les repito, quien va a estar en el piso en el día a día, en la atención de la entrada, de la salida, del inventario, del despacho, de coordinar con el proveedor que entre, que se espere, el camión, pasa desde cosas muy curiosas, o sea, aquí en Lima, por lo menos los que son de Lima, ¿no? Toca que a veces existen obras, ¿no? Obras de tuberías, ¿no? De mejoramiento de pistas, etcétera, etcétera. Pasará seguramente en otras ciudades también, otros países, que pues de repente el acceso que teníamos sea restringido, o sea cortado, o ya no pasan 2 camiones o 2 carros, sino solamente entra uno, y se hace tráfico, ¿no? Y eso afectó toda tu planificación. Eso no tiene nada que ver contigo ni nada que ver con tu empresa, pero te afecta, ¿no? O de repente en una ciudad lluviosa, ¿no? Pasará, por lo menos Lima no es una ciudad muy lluviosa, para nada, pero en otras ciudades de donde ustedes son, por supuesto que sí, ¿no? Y entonces ya ahí afecta también de otro tipo, ¿no? O el proveedor tuvo una demora interna, o tuvo un pequeño accidente en carretera, y así podría ponerle un montón de situaciones que, por supuesto, hacen que toda la logística sea así de cambiante, tenga muchas variables que afecten todo. Entonces, aquí es donde el asistente justamente nos ayuda, nos soporta, analiza, piensa, revisa, prioriza, gestiona para que la ejecución, ¿no? Del proceso como tal siga su ritmo. ¿Listo? Función clave de entrada asociada, por supuesto, pues a las principales actividades de almacenes, ¿no? Actividades logísticas de almacén, la recepción, ¿no? Y aterrizándolo un poco más,
esta labor es muy importante, ¿no? También lo mencionaba en en el otro curso, ¿no? O sea, de aquí puede partir pues un gran error, ¿no? Si yo registro de repente y debí registrar pues que era el aceite tipo C y yo registré que era el aceite tipo D, ¿no? Ya cometí un error grande, ya voy a fallar de cara a los clientes, de cara a mis clientes internos, de cara a mi inventario, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? El asistente normalmente en recepción, ¿qué hace? Pues revisa la documentación que le trae, por ejemplo, ¿no? En este caso el proveedor, ¿no? Verifica, no sé, podemos ir a más detalle todavía, ¿no? Valida de repente cómo está la programación de ese día, ¿no? Si efectivamente este proveedor está en la cita que se le ha brindado. Hay empresas que sí funcionan con citas y saben que, por ejemplo, ¿no? Mañana que es 21 a las 8 de la mañana, debe presentarse el proveedor que trae cajas de cartón, por ejemplo. Ya tienen una planificación. De repente empresas en otra escala no llegan a ese nivel, ¿no? Y saben, no tienen de repente muchos proveedores, no necesitan manejar un nivel a nivel de citas, por ejemplo, ¿no? Y de repente el primero que llegue es el que van a atenderse, o de repente solo llega un proveedor al día, entonces no hay mucha cosa que planificar como tal, ¿no? Pero si fuera el caso, como hay otras empresas mucho más grandes, sí. Yo sé que mañana a las 8 de la mañana llega el proveedor de cajas. Listo, verifico, sí, efectivamente, es el proveedor de cajas. El área de seguridad me informa que cumple con todos los requisitos, ¿no? No sé, con la inducción general, las llantas están bien infladas, tiene todo su equipamiento de seguridad, sus botas, su casco, todos sus equipos de protección personal, ¿no? En determinadas empresas, dependiendo del rubro, se exigen algunas cosas más, ¿no? Algunas validaciones, exámenes, pruebas, controles, cada uno sabe más o menos cómo se maneja. Listo, todo está ok, perfecto. Ingresa el camión. Se va a colocar en la bahía, ¿no? En el muelle, en la puerta número 1 para recibirlo. Perfecto. Puede darse que sea un contenedor, ¿no? Hay que abrir o romper el precinto, abrir el contenedor como tal, ¿no? Debo verificar, ¿no? Que los documentos, ¿no? Sean los que son los actualizados, las cantidades y los códigos que me traen son los que efectivamente dice el documento, y tengo que iniciar con la descarga y con eso verificar que no todo lo que me ha traído efectivamente sea todo lo que documentariamente dice. Eso es de forma muy general. Por supuesto que hay más variables. Hay empresas donde es importante verificar el lote, por ejemplo, de fabricación, el lote de vencimiento, el tipo de presentación. De repente me trajeron las cajas de 20 kilos y nosotros hemos pedido de 10. Claramente es algo que no está en línea, o sea, no es correcto. O necesito yo la orden de compra. Existen un montón de variables. Pero a lo que voy es que esta función clave número 1, que es la recepción, si se dan cuenta, miren todos los puntos que he mencionado y que necesita ¿no? que este asistente reconfirme, valide, ¿no? Cumplió el de aquí, cumplió el de allá, perfecto. La cantidad coincide, perfecto, el código coincide, el lote coincide, el proveedor coincide, etcétera, etcétera. Más de una vez y de forma muy, muy chistosa, les puedo comentar que alguna vez me pasó en una operación donde era analista hace algunos años, que nosotros recibimos un proveedor, lo hicimos entrar, le abrimos las puertas del camión para descargarlo, y cuando nos entregan los documentos, nos dimos cuenta que no debía descargar con nosotros, sino con una empresa que estaba al costado, que es del rubro, es muy parecido, ¿no? Y se había confundido de dirección, porque era un camión, o sea, esta empresa entregaba ¿no? Bolsas a nosotros, a la empresa del costado y a muchas más, ¿no? Porque era un producto no muy específico, unas bolsas que se usan normalmente para encajar en ese momento algunos productos, para embolsar algunos productos. Entonces, nos dimos cuenta cuando ya estábamos a punto de descargar y vimos la guía y la orden de compra y nos dimos cuenta, oye, no, esto no es para acá, es para el otro, ¿no? Porque esas cosas pasan. Entonces, imagínense, pues, y aunque suene chistoso, eso pasa. O sea, imagínense si de repente el asistente o no está muy concentrado o tiene muchas actividades o algo,
y se confunde, ¿no? Y baja la mercadería y luego se da cuenta y luego hay que de nuevo subir la mercadería, todo el tiempo que se pierde, todas las horas hombre, los recursos, ¿no? Y de repente pues estás ya afuera, efectivamente sí llegó tu proveedor y está que te espera, y, ¿no? Y de repente, como les decía en la otra sesión, en otro curso, de repente tiene hasta una penalidad contigo si te demoras en atenderlo. Es muy complejo. Entonces, dense cuenta lo importante desde este proceso de recepción, la función, en este caso, del asistente. De igual forma en el almacenamiento, ¿no? Y al proceso que continúa, ¿no? Donde yo, muchas veces, el asistente como tal no ejecuta la actividad de almacenar, o sea, no es que él lleva la caja con la estoca, con el traspallet, con el montacarga, con el apilador, o de repente manualmente, ¿no? Es algo muy pequeño, dependiendo de la industria. Pero sí, él indica, de repente, no sé, al equipo de montacarguistas, al equipo de auxiliares, ¿no? Oye, sí, listo, esta cajita, ponla en el pasillo 1B, listo. Y la otra persona va y lo ejecuta, ¿no? Entonces, si no existe como tal una buena indicación o simplemente no se quiere seguir como tal un orden, le dice, no, en el lugar que quieras lo colocas, en el que esté más cerca, en el que esté vacío, al fondo, atrás, donde nadie lo vea, donde no sé qué, también nos va a perjudicar como tal, ¿no? Porque somos una cadena, entonces, ahorita está saliendo de ese problema, como les decía, entre comillas, pero se necesita hacer el picking, va a ser muy complicado o va a demorar mucho tiempo poder encontrar el producto, por ejemplo, que nosotros necesitamos. Entonces, en la actividad de almacenamiento como tal, por supuesto que es importante la función de igual forma del asistente, ¿no? El picking y despacho, ¿no? Está, si quieren, de la mano, ¿no? La actividad de picking, por ahí si alguno no conoce, ¿no? La actividad de recolección de productos o de cajas, según el requerimiento, ¿no? Del pedido, según el requerimiento de mi cliente, necesita 2 cajas de producto A y 2 cajas de producto B, listo, cojo una caja, 2 cajas de A, una caja y 2 cajas del producto B, y lo voy a llevar a la zona de carga, ¿no? Donde vamos a cargar el furgón, el camión, el carro, la moto, el contenedor, sí, lo que quiera que sea. De igual forma, ¿no? Imagínense, o sea, detrás de esa actividad tan inofensiva, ¿no? Podría pues yo igual estar pensando en otra cosa, desconcentrado, no me gusta y podría coger cualquier código, o coger cualquier cantidad, cruzar códigos o de repente hacerlo de mala gana. Nosotros nos pasaba con los pañales, ¿no? Los pañales, que parece que trabajaba, fabrica pañales. Ustedes sabrán que el empaque que está o sea, que cubre los pañales es muy blandito. O sea, si tú lo agarras poniéndole las uñas así, como que se corre, como una bolsa, como que se corre. No es muy duro, no es como una galleta, ¿no? Es como más blandito, como una bolsa. Este, Y nosotros nos empezamos a dar cuenta que teníamos mucha devolución y reclamos por ese tipo, ¿no? Porque se veía claramente que estaban como que dibujados los dedos ahí. Este, y nos dimos cuenta pues que era necesario, o sea, que era porque muchas veces para agilizar el trabajo, algunas personas agarraban una cantidad bastante grande y para hacer o para cubrir la mayor cantidad de cosas, como que metían los dedos, ¿no? Y ahí se quedaban dibujados los dedos, y teníamos problemas, ¿no? Entonces, a veces se hace sin querer, a veces el proceso no está muy bien revisado, a veces estas cosas pasan, a veces de primera instancia no lo tenemos contemplado y luego conforme va corriendo el proceso aparece, o de repente hay personas que les da flojera cogerlo de una forma delicada, ¿no? O el uso de guantes no era el más óptimo y lo agarran de cualquier forma y teníamos un problema. Entonces, esas cosas pasan en el picking y en el despacho, ni qué decir igual. Si mencionamos netamente el despacho, podría decirles, pues, ¿no? Que claramente aquí ya donde el proceso, por lo menos de almacén, finaliza, ¿no? Pues ahí hay una verificación donde ya, pues, ¿no? Se ha generado las respectivas guías, ¿no?
para entregarle al transportista, ¿no? Donde están los datos del transportista, su placa, qué productos está llevando, pesos, etcétera, etcétera, ¿no? También tiene que hacerse esa verificación. O sea, en una operación muy dinámica y desordenada, y eso pasa. O sea, todo lo que les cuento no les invento, son cosas que suceden, créanme. Eh, Pasa pues que le hemos dado a un chofer unas guías que no eran de él. O sea, hemos cruzado documentos, ¿no? No cargamos un solo camión, cargamos, no sé, 5, 6, 7 a la vez, y obviamente ahí se generan los documentos, se saca, listo, ya cargó, está perfecto las cantidades, listo, ya toma tus documentos, y ya, ¿no? Sal. Y luego seguridad nos llaman, señor, no coincide la placa con los documentos, ni el nombre del chofer, ni nada, y uff, nos hemos dado cuenta pues que se le ha dado la documentación errada, por ejemplo. Un error así de pequeño. Les puedo mencionar muchos más, no me voy a extender, pero estas cosas pasan. Entonces, dense cuenta lo importante ¿no? de cara a nuestros clientes, a la imagen de la empresa, ¿no? A lo que yo puedo perder también. Imagínense si entrego un producto por otro y el producto que estoy entregando de repente es muy costoso, ¿no? Imagínense el impacto que pueda generar como tal y los problemas que yo pueda tener por este error. El registro de la información, ¿no? El registro de la información, ahora lo menciono como una función importante también, porque cada vez más empresas, en la medida que puedan, tienen sistemas, ¿no? Sistemas logísticos, ¿no? WMS o software, o incluso he visto algunos aplicativos eh, aterrizados a la operación, ¿no? Como una bodega o algo, pero tienen su código de barra, su sistema de inventario, entregan boleta, factura, etcétera, etcétera. Todo eso obviamente necesita ser alimentado, registrado, ¿no? O sea, que se registre la información. Eh, puede estar perfecto todo el proceso operativo del asistente, ¿no? En entrada, en almacenamiento, en salida, en despacho. De repente el registro, pues, se hizo errado o no se hizo, ¿no? Eso me estuvo pasando mucho, mucho a mí. O sea, empezamos a revisar y hacer inventarios aleatorios de sorpresa, ¿no? Entonces, yo sin avisar nada, a uno de mis almacenes llegaba con un listado de códigos al líder en ese momento de ese almacén le decía, listo, vas a ir conmigo y vamos a contar estos 10 códigos físicamente y luego vamos a mirar en sistema cuánto tienes, como para tomarles un examen, por decir así, ¿no? Entonces llegaba, de los 10 códigos tenía diferencia en 5. ¡Wow! Demasiado. Eran códigos que, por ejemplo, no se movían mucho, no deberíamos tener mucho, debería haber por ahí uno de diferencia y eso, ver qué pasó. Lo hice eso con una sede, me fui a la otra sede, lo mismo, igualito, ¿no? Sin avisar. Listo, vamos a ver estos códigos, estos, tal. Y me di cuenta que estaba pasando, que era, felizmente, no se estaban perdiendo, pero hacíamos la recepción, la validación, lo poníamos en su lugar. Y, por ejemplo, lo recibí hoy día al mediodía y recién el ingreso, ¿no? En el sistema, el registro como tal, lo hacía el siguiente día. Entonces, claramente, pues ahí tenía pues un dato que no estaba en línea, ¿no? Que no era lo óptimo. Y por supuesto ahí trabajamos una serie de estrategias, ya un poco más de algunas cosas, algún soporte adicional, etcétera, etcétera, para agilizar ese proceso. Pero en el fondo, a lo que quería llegar era que la importancia del registro de la información, o sea, no es algo ligero, no es algo, que si quiero lo hago y si quiero no, o que lo hago, pero mientras estoy de repente pensando en otra cosa, o escuchando mi radio o algo, ¿no? O sea, por supuesto que podemos realizar actividades también eh, adicionales, pero siempre cuidando que la información sea la correcta, ¿no? Porque luego lo más complejo, porque eso pasa, es que cuando uno busca hacer trazabilidad, o sea, buscar, oye, ¿dónde está el error o qué pasó? Es muy difícil de ubicar, porque la persona que realizó el registro cree que lo hizo bien y está convencida que lo hizo bien, y cuando vas a mirar, empezando
a mirar línea, por ahí tienes que empezar a descubrir dónde está el error y eso es tiempo que no suma, o sea, tiempo que no aporta como tal. ¿Listo? Antes de seguir por acá, igual voy a mirar a ver si alguien ha escrito algo. A ver, por acá creo que me quedé. Voy a seguir un poco más. Eh, Dice por aquí Yasuri, dice, me dan como una planta que es mi especialidad de mis empresas, pero terminé como coordinador logística de planta de producción y distribución. Sin tener conocimientos o formación logística, encontré un desorden en todas las áreas que después de 8 meses no existe. Genial, porque todo está súper ordenado, muy bien, pero me estoy aprendiendo hoy día con esta capacitación, he aprendido cómo se llegan ciertos procesos y cómo se pueden optimizar. Perfecto, perfecto, Yasuri. Lo importante en logística y me atrevería a decir que en general es que uno tenga la disciplina de, ¿no? O sea, dentro de las famosas 5 S, ¿no? Si alguno de ustedes no es motivo de la sesión, pero los invito a que miren, a que lean. Las 5 S es una herramienta que para mí es muy potente en almacenes, muy potente, ¿no? No es sencilla, pero es muy potente. Pero una de ellas habla o relaciona lo que es la disciplina, ¿no? Y la disciplina se traduce en, ok, ya me entrenó Yasuri, ¿no? Ya me entrenó, ya me indicó cómo es el proceso, ya puso no sé, el formato, ya nos indicó cómo hay que hacer las cosas. Perfecto, funciona esta semana, funciona la otra semana, y la tercera semana ya me empieza a dar pereza, pues, ¿no? Porque es más fácil hacerlo así nomás, es más rápido. En cambio, como me ha dicho Yasuri, tengo que registrar aquí, tengo que mirar allá y tal, ¿no? Sin entrar en detalles y sin saber si el proceso es óptimo o no. Pero la disciplina se trata de que el proceso como el cual lo hemos definido esté estándar siempre, esté Yasuri encima de la gente o no. La gente no pregunte cómo se hacen las cosas, ya se sepa cómo se hacen las cosas. Y cuando una persona nueva se inserte, ya sepa, ¿no? Cuando pasa esto, se hace esto. Cuando pasa esto, se hace aquí. No hay otras opciones, se hace de esta forma y se sostiene en el tiempo. Eso con matices, ¿no? Habla de la disciplina y es muy importante y eso es muy complejo de conseguir, no es tan sencillo, ¿no? Por un poco a veces acostumbrarse, ¿no? A hacer las cosas de una forma, por ejemplo. Solo para mencionar un poco lo que nos compartía la compañera, perfecto. Eh, sí, de acuerdo, José. Buenas noches, Marlene. Buenas noches, dice. José dice, la empresa que estuvo llegaba de detergentes, comida, harinas, bebidas gaseosas y todo eso tiene un puesto dentro del almacén para eso se encarga los asistentes y montacarguistas. Totalmente, ¿no? Ya seguramente me imagino que has definido o han definido cómo es que de repente no se pueden juntar detergentes con bebidas gaseosas, ¿no? De repente son peligrosos. Dice, ese mismo caso sucedió con unos contenedores donde trabajo actualmente y fue un gran problema, dice Jervis. Les repito, lo que les cuento estoy seguro que les ha pasado y seguro ustedes también tienen más historias que podrían mencionarlas, dice. Sol dice, no sé cómo comenzar a trabajar de asistente, muchas veces piden experiencia. Sí, sí, es cierto, Sol. Parte de la experiencia de repente puedes iniciar, si es lo que a ti te interesa, ¿no? Como de repente como auxiliar, ¿no? De almacén, ¿no? Con estas capacitaciones, puedes presentarte porque hay mucha demanda, ¿no? Felizmente hay mucha oferta y lo importante es hacerse un camino, ¿no? Porque claramente, dependiendo la posición que tengas en la estructura logística, demanda pues de una serie de capacidades y de conocimientos y de experiencia, ¿no? De horas de vuelo, como se dice coloquialmente. Entonces, si de repente no tienes mucha experiencia, mi sugerencia es que puedas iniciar pues como auxiliar de repente logístico, como auxiliar de almacén y empezar a conocer el proceso, ¿no? Cómo se maneja, listo, esto es lo que alguna vez leí, lo que alguna vez me han comentado, y con eso empezar haciendo tu camino, ¿no? O sea, es eso, es la recomendación o la sugerencia que te puedo
dar. Sergio dice, ¿cuáles software de almacenes recomiendas aprender o tener conocimiento previo? Mi recomendación, y lo hablo de forma general sin dar una empresa específica, es que puedan conocer un EWM, lo voy a escribir por acá, EWM, o un WMS, que sus siglas en inglés, Warehouse Management System, que es un sistema de gestión de almacenes, ¿no? Igual el WM no es lo mismo, tiene algunas actividades menos que un WMS, lo voy a poner acá, pero hace algunos años en el mercado tener un WMS para un negocio mediano, pequeño era muy complejo, ahora no. Ahora existen muchas soluciones para negocios que son pequeños y la empresa es muy pequeña, pero particularmente yo considero que es muy potente conocer, porque te ayuda a que tú agilices todo tu proceso logístico, tu registro, tus actividades de picking, que puedas ver cómo se está moviendo tu operación con la gente que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí hay empresas que ya lo tienen no ahora, hace muchos años, ¿no? Que son las que pueden claramente, y hay otras que recién están explorando. Pero algo que es muy importante, que yo también sugiero, porque el año pasado, antepasado, me pasó y es una experiencia propia y es una recomendación, es que ustedes primero, y no solo ustedes, ¿no? Sino conversen, no sé si con su jefatura, su gerencia o esto, evalúen de verdad qué cosa realmente necesitan. Porque en el mercado tú te puedes comprar pues un avión y de repente necesitas moverte una cuadra, ¿no? No sé, 100 metros. No es necesario. De repente te pueden vender una solución que de repente funciona muy bien para una empresa de consumo masivo gigante y de repente tu negocio no necesita eso. De repente solo necesita tener ubicaciones, que registrar los pedidos, anexarse o caminar de la mano de un código de barra y algo más y chao, ¿no? Pero un WMS muy potente es capaz con la información que tú le das, de sugerirte una ruta óptima para hacer un picking, de generar un reabastecimiento automático para la zona de picking, de verificar qué ubicaciones están libres y así, etcétera, etcétera. Y de repente para tu negocio no es necesario, pero sí es algo muy potente, ¿no? Sí es algo muy potente. Ahora, les decía, existen soluciones a la medida muchísimas, ¿no? Entonces, sí muy importante que evalúen y sobre todo entiendan si su negocio, qué demanda, qué necesita, qué control yo necesito tener aquí, ¿no? Como para que se aterrice mucho mejor y sobre todo para que la inversión pues le sea, ¿no? El costo-beneficio sea positivo. Eh, Recién voy a comenzar mi tercer ciclo de carrera, perfecto, Sol, ese es el camino, hay que construirlo, hay que construirlo. Hay algunos recomiendan algunos sistemas, perfecto, perfecto, ¿no? Esos son los nombres seguramente comerciales, finalmente todos son o caminan del lado de un WMS, un EWM. Dice, un sistema administrativo que hace un puente de servidor entre la finanza, administración logística y facturación de las operaciones. Sí, hay ahora muchas soluciones que integran, ¿no? No solamente el almacén, sino almacén, inventario, compras, contabilidad, y como les digo, está muy aterrizado a lo que cada negocio demanda y, por supuesto, va a servir. Y SAP, por supuesto, que es el de los más importantes, ¿no? Y hay negocios que caminan de la mano con él. ¿Listo? Seguimos entonces si no hay más comentarios por acá. Listo. La función 5, ¿no? Orden y control básico, muy asociado a todos los procesos que estamos viendo, ¿no? El control y el orden en cada uno de los procesos, subprocesos dentro del almacén son muy importantes porque nos van a permitir a nosotros mismos y a los demás miembros del equipo que las labores sean mucho más fáciles, mucho más sencillas, ¿no? Va a ser mucho más fácil ubicar un producto, va a ser mucho más fácil despachar un producto, almacenar un producto, contar un producto, etcétera, etcétera. Entonces, y se habla ahí de cosas básicas, o sea, eh, tengo más de una experiencia, al otro grupo le contaba, pero una empresa de rubro de maquinaria pesada, ¿no?
me tocó visitarlos el año pasado, porque también me invitaron a hacer una pequeña evaluación, un pequeño entrenamiento al equipo, a su equipo. Sí, primero, pero antes de darles la capacitación, a mí me gusta hacerle una serie de preguntas, porque yo con eso rápido puedo saber cuál es la situación del almacén sin verlo. O sea, yo les pregunto, no sé, ¿no? ¿Tienen anaqueles? ¿Si tienen un sistema? ¿Cada cuánto tiempo hacen inventario? Etcétera. Hacer un listado de preguntas y yo con eso tengo un diagnóstico. Digo, ya, este almacén me imagino que tiene esto y tiene este y este problema. Y ya más o menos aterrizo con ese conocimiento por dónde, o sea, qué cosas debo reforzar o entrenar en esa capacitación. Entonces, lo que yo me imaginé fue muy poco, porque cuando los visité realmente fue muy desordenado, ¿no? O sea, y me da curiosidad y un poco de tristeza porque no es la forma de trabajar para nadie, no ayuda en nada, o sea, es desde el lado visual nomás, es poco motivante, es riesgoso, toma mucho tiempo, es poco confiable, está muy, muy expuesto a algún robo, pérdida, cruce, a algún deterioro, y así no sé cuántas cosas negativas he mencionado, pero todas esas, ¿no? Y claramente ya luego de dar el entrenamiento y entrevistarme con la gente y hacer pues mi propuesta, ¿no? Para esta empresa, me di cuenta que una de las cosas muy potentes eh, que había que trabajar, además de todo el tema logístico, es el tema del entrenamiento como tal de la gente, pero en buenas prácticas, ¿no? O sea, de repente algunas personas por iniciativa era que, ok, voy a dejar esta caja acá para que no me perjudique a la hora que sale el camión por acá. Listo, por un tema de sentido común, de criterio, pero no era una base sólida, estas cajas van acá, o estos productos deben ir en esta zona, o esta zona siempre tiene que estar libre y por eso está delimitado, hay que pintarlo de libre tránsito, ¿no? O yo con eso no sé si mi capacidad está muy excedida, en qué porcentaje, o simplemente está desordenada y estoy subutilizando el espacio, etcétera, etcétera. Me di cuenta que había mucha deficiencia en el tema de conocimiento como tal, ¿no? Y había que enfocar, por supuesto, mucho desde ahí. ¿Listo? Poco esto ya para ir, estamos por la mitad, aunque hemos mencionado lo más importante, ahorita vamos a empezar a tocar, aunque nos queden pocos minutos, ¿no? Es solo un ayudante para nada, ¿no? Les decía, para nada. Tiene que tener, mi sugerencia, un nivel de autonomía, de resolución, ¿no? De análisis, de manejo muy importante. O sea, eso es algo que he repetido en la sesión y es por lo menos lo que yo les sugiero a ustedes, ¿no? Los que apuntan o los que de repente tienen como lideran y tienen asistentes a su cargo, ¿no? Responsabilidades diarias, ¿no? Un asistente impacta todos los días, aunque no se note, sí. O sea, cuando todo está bien, y eso es lo curioso, lo injusto, si se quiere, ¿no? Si la operación camina bien, oye, no es que al asistente vayan a ir y lo vayan a abrazar y lo vayan a felicitar, ¿no? Más bien cuando las cosas no están bien y hay muchos errores, que más bien se voltea a mirar al asistente, bueno, en general a todo el equipo, ¿no? Pero es porque claramente hay deficiencias en alguna parte del proceso. Entonces, por supuesto que impacta, para bien o para mal, ¿no? ¿Qué se espera finalmente, ¿no? Un poco ya después de todo lo que he mencionado, ¿no? O sea, ¿qué se espera? Podría mencionar muchas más cosas de las que dicen acá, ¿no? Dice actitud y orden valen tanto como la experiencia. Sí, sí, ciertamente pasa, ¿no? Pasa. Hay gente que tiene mucha experiencia. Eso es muy común cuando uno recién asume, por ejemplo, a mí cuando recién asumí la jefatura en una nueva empresa, había un equipo muy experimentado, ¿no? Pero yo me daba cuenta que estaba muy contenido, muy frenado, ¿no? Que de repente incluso era un tanto reacio al cambio, ¿no? A abrirse plenamente con sus conocimientos y experiencia, ¿no? Entonces, ahí fue un trabajo más de qué, de mentor, si se quiere, ¿no? Acercarme a ellos, escucharlos, por qué se sentían así, qué cosas necesitaban, si querían de repente hacer un cambio y tener otro giro porque hacían lo mismo hace muchos años, etcétera, etcétera.
no me voy a meter en ese rubro, pero luego de todo un trabajo así, me di cuenta pues que todos ellos se hicieron mejores trabajadores, tuvieron un mejor rendimiento, porque cambiaron su actitud, ¿no? Ya de una actitud un tanto reacia a una actitud desenvuelta, como les decía, ¿no? Con autonomía, con empoderamiento, de desarrollo, de decisión, de criterio, que por supuesto su experiencia la avala, entonces estaban en toda la capacidad de, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces ahí existen algunas barreras, algunas malas experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo muy importante, eso es algo que muchas veces no está escrito en un libro, pero en el día a día estoy seguro que a ustedes les ha tocado ver eso, ¿no? Gente muy experimentada, pero que a veces dice, oye, es muy cerrado. Hay que ver qué hay detrás, hay que ver qué cosa ha pasado, qué cosa trae de repente de casa, es un mundo. Y nos vamos a dar cuenta con eso una vez que rompemos esa parte, que detrás de hay una serie de alternativas que nos van a ayudar con la operación. ¿Listo? Eh, Como habilidades básicas, ¿no? Les digo, le hemos mencionado, ¿no? Que tenga, por supuesto, mucho criterio, mucho análisis, mucha, además, empatía, ¿no? Que tenga una vocación de servicio al cliente muy importante, ¿no? Las habilidades se entrenan, dice la actitud se trae, ¿no? Es muy importante, créanme eso. Miren que más de una vez estoy mencionando el tema de actitud, ¿no? Porque finalmente nosotros lo que hacemos es atender clientes internos y externos, ¿no? Entonces, y somos tan importantes que nosotros vamos a llegar al punto de que se cumpla como tal lo que ha prometido el equipo de ventas o el equipo comercial. Muy importante, ¿no? Un buen asistente facilita el trabajo del jefe, del coordinador, del analista. Y sí, o sea, de más está decir, aunque a veces así pasa, así se ve, ¿no? Por lo menos, y discúlpenme si aquí hablo en primera persona, yo procuro con mis equipos tener una comunicación totalmente horizontal, totalmente de puertas abiertas, porque yo digo, oye, ¿quién más que ellos que son o que están en el día a día, que conocen muchas cosas, muchas soluciones, muchas alternativas, me van a ayudar a apoyar, o sea, me van a apoyar o me van a ayudar a solucionar algún inconveniente que se suscite, ¿no? Si son ellos, son ellos los que tienen el conocimiento. Entonces, lo importante aquí, que suena obvio, es trabajar como aliados, como socios. Yo siempre digo, o le digo a mi equipo, este, todos jugamos para el mismo equipo, ¿no? O sea, todos jugamos para el mismo equipo. O sea, acá yo no estoy buscando ganar y tú perder o al revés, no, todos jugamos para el mismo equipo, ¿no? Llevándolo un poco al lado del fútbol o de cualquier otro deporte. Todos jugamos para el mismo equipo, entonces, de más está decir tener esa comunicación horizontal, abierta, franca, ¿no? Escuchar, ¿no? Eso de repente es muy importante, ¿no? O sea, cuando en un momento los que son o sean líderes o jefes escuchen, ¿no? Escuchen, ¿no? Las sugerencias, ¿no? De repente los cuestionamientos o algunas incomodidades, porque es muy importante, eso genera que el vínculo sea mucho más sólido, ¿no? Podríamos hablar mucho más de eso, no me quiero extender ahí, es muy importante que esa relación sea sólida, ¿no? Algo como gran sugerencia, igual error clásico, ¿no? Si bien es cierto, hay niveles de conocimiento, de autonomía, de toma de decisiones, ¿no? Hay una parte, hay una etapa donde el asistente, ante alguna situación nueva o alguna situación atípica, sí tiene que preguntar. No puede ser alguien que sea cerrado o irse al otro extremo, o de repente creer que todo lo sabe, para nada, va a perjudicar mucho. Entonces, no preguntar, asumir, nos puede traer consecuencias. Típico, ¿no? Ejemplo real de un día típico, ¿no? Sí, esto es lo que básicamente vemos, ¿no? Recepción de productos, despacho, almacenamiento, traslado, revisión de documentos, registros de información en el sistema, en el Excel, en el software, donde quiera que sea, ¿sí? Es básicamente lo que vemos y lo que puede agrandarse o no, dependiendo, como les digo, el tamaño de la empresa, el rubro de la empresa, ¿no? Ahí hay mucha variabilidad como tal, ¿no?
Y vamos algo así en los 4 minutos, pero me gustaría leer ahí a unas cuantas personas. ¿Qué función les parece más importante y por qué? Así muy breve, para ir cerrando, ya nos quedan 2, 3 láminas nada más. Rapidito sin el chat. ¿Qué función les parece más importante y por qué? Súper sencillo. Antes que nos gane el tiempo, que nos quedan un poco más de 2 minutos y ya terminamos por hoy. ¿Qué función les parece más importante y por qué? Vamos a ver. Si alguien por ahí se anima, vamos a ver. Eh, ajá. Walter, Mila, dice. Ok, orden y control básico, el orden y control básico, listo. Me parece válido, me parece válido. Todos porque son un equipo. La 5S, recepción, que es estandarizado. Sí. Para no alargarme igual, gracias a los que han contestado, para no alargarme igual y cerrar con las que tenemos, ¿no? Avanzamos y sí, o sea, eh, todas son importantes, no hay una como tal, ¿no? O sea, todas caminan de la mano. La conclusión final y muy rápida es que no podemos flaquear en ningún lado, en ninguna de las patas de la mesa, como se dice. No, no puedo hacer todo bien yo y fallar en el despacho, hacer todo y fallar en la recepción, y así en alguno de los procesos. Todos los procesos son importantes y sólidos, son determinantes como tal. ¿Listo? Como idea clave y para ir cerrando, el asistente es parte del resultado final, por supuesto. Por supuesto. El asistente finalmente, como todos los demás miembros, ¿no? Ayuda a que nuestro cliente interno o externo se quede contento con nosotros, con nuestro servicio o con lo que le hayamos entregado. ¿Listo? Hacer bien lo básico abre muchas puertas, ¿sí? Sí. O sea, las cosas que son mucho más simples o sencillas en el día a día, y esto lo pueden aplicar si quieren, no solo a lo logístico, es una recomendación, ¿no? Les va a permitir que ustedes tengan muchas más oportunidades. Eso es una recomendación muy sana. ¿Listo? Y bueno, ahí están las redes sociales, pues, de la institución, que los invito a que puedan seguir. ¿Listo? Muchachos, no sé si hasta ahí alguna cosa por el día de hoy. Nos quedan unos cuantos segundos. Espero que haya sido de verdad muy provechoso para ustedes, ¿no? Lo que he podido compartir. Podríamos ahondar muchísimo y muchísimo en muchos temas, porque hay muchas cosas que mencionar, historias que compartir, experiencias, ¿no? Recomendaciones, sugerencias, este, todo esto que corresponde a las funciones logísticas son un universo muy gigante. ¿Listo? Igual creo que no hay ningún comentario más. Me parece que la información o el video creo que se lo comparte, la grabación lo comparte por ahí la misma institución, Cristina, ¿no? Listo, muchachos, entonces, si no hay más dudas, consultas, les agradezco la atención, la paciencia y nos volvemos a juntar el día jueves. ¿Listo? Buenas noches con todos.